Pura Vida. Para las personas que vienen hoy por primera vez, mi nombre es Sergio Esteves. Yo soy uno de los pastores de aquí de La Viña Escazú. Estoy encargado del grupo de jóvenes de Supernova, que son los martes, para todos los jóvenes de entre 18 y 27 años. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la charla de hoy. Estamos en una serie de charlas llamada La Misión, basada en el libro de los Hechos. Los Hechos es el libro donde se nos cuenta toda la historia del comienzo de la iglesia después de que Jesucristo murió y resucitó y ascendió, y cómo los discípulos se encargaron de esparcir el mensaje de Jesucristo a través de por donde ellos iban caminando básicamente. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del libro de Hechos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, así que quiere decir que ya cruzamos la segunda mitad. Estamos en el segundo tiempo del libro de los Hechos, por así decirlo. Creo que vamos a un buen ritmo. Y vamos a estar en el capítulo 15 de los versículos 1 al 21. Por si trajeron sus Biblias, los invito a que la puedan abrir de una vez ahí para que puedan seguir los pasajes. Y para los que no, igual van a estar en la pantalla. Entonces, antes de arrancar, voy a hacer una simple oración para pedirle a Dios que nos acompañe y que tome este ratito en sus manos. Padre, tú eres santo, Señor, y yo no lo soy. Y por eso es que te pido tu ayuda para poder anunciar lo que en tu palabra tú nos has dejado. Tú sabes que yo hice mi mayor esfuerzo para tratar de ser fiel a lo que creo que tu palabra enseña y tratar de ser relevante para que sea aplicable en nuestro día a día. Pero aquí en adelante tú te encargas, Señor. Así que te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento, que llenes este lugar de tu presencia. Ven, por favor, Espíritu de Dios. Hay cosas que solamente tú puedes hacer. Ni el mejor comunicador, ni la mejor banda son capaces de hacer lo que solamente tú puedes hacer. Y por esas cosas que tú puedes hacer son las que te pido hoy en esta mañana, para que por favor hables a lo profundo de nuestro corazón, para que por favor tu palabra nos traspase y nos cambie y nos permitas entender, Señor, no solamente con nuestra mente, sino en lo profundo de nuestro corazón, lo que quieres enseñarnos hoy y cómo quieres transformarnos. Te damos gracias, Dios, y es en tu nombre que todos juntos oramos. Amén. El capítulo 15 del libro de Hechos, tal vez para algunos de nosotros es muy famoso porque nos habla del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue un evento, fue un acto histórico que marcó un antes y un después, considero yo, en el desarrollo del cristianismo. Entonces lo que se resolvió a través de ese concilio es crucial para nosotros hoy en día, fue crucial para los apóstoles en aquel día. Entonces yo creo que si lo entendemos y si podemos realmente profundizar en qué fue lo que se resolvió ahí, vamos a poder encontrar un montón de aplicaciones para nuestro día a día. Pero antes de empezar en el capítulo 15, yo quiero que nos devolvamos un poquito al capítulo anterior y leamos los últimos versículos del capítulo 14 de Hechos. Entonces vamos a leer Hechos 14 del 26 al 28. Y dice así: de Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Si nos devolvemos al 26, vemos que dice que le reunieron a toda la iglesia y le informaron de todo lo que Dios había hecho. Y la pregunta que yo me hice es ¿qué fue todo lo que Dios había hecho? Y lo que está sucediendo aquí es que Pablo y Bernabé acaban de llegar de su primer viaje misionero. Salieron de Antioquía, como lo vimos en Hechos capítulo 13, creo que fue hace 2 semanas que Rodrigo nos habló de Hechos capítulo 13. Estaban orando, los ancianos estaban orando y dijeron: apártenme, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y ellos zarparon en ese barco, zarparon en ese momento y empezaron su primer viaje misionero. Y de hecho ahí tenemos unas fotos de unos mapas. Si ponemos la primera, ellos salieron allá a su derecha, donde dice Antioquía.
Ellos salieron de ahí, fueron a Chipre, luego subieron, llegaron a Perga, luego subieron a Antioquía de Pisidia, como que bajaron un poquito, llegaron a Iconio, luego Listra, Derbe, y luego se devolvieron hasta llegar a Antioquía. Este viaje a ellos les demoró 2 años. Esto fue el 46 después de Cristo al 47 después de Cristo. Ahí tenemos otra foto del mapa que es como un zoom para que podamos verlo un poquito más de cerca, la travesía de Pablo y Bernabé. Y en medio de todo este viaje ellos lo que se encargaron fue de predicar y anunciar las buenas noticias de Jesucristo, de que Él está interesado en tener una relación con los hombres y de perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero ¿cuál era el modus operandi de Pablo y Bernabé? Ellos llegaban a las sinagogas judías, enseñaban el evangelio, pero casi siempre no les iba muy bien cuando llegaban a la sinagoga. De hecho, si leemos Hechos 13, un capítulo anterior todavía, del 46 al 47, vemos que Lucas nos dice lo siguiente: Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Dice valientemente, o sea, como que hay un ambiente un poquito hostil. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. ¿A quiénes? A los judíos. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. El plan original de Dios fue escoger al pueblo de Israel como su pueblo único de entre todas las naciones y hacer un pacto con este pueblo. Tener una relación íntima y profunda con el pueblo de Israel, pero que no se quedara ahí, sino que a través del pueblo de Israel su mensaje se pudiera expandir y llegar hasta los confines de la tierra y a todas las naciones. Lo que pasa fue que el pueblo de Israel ni siquiera quiso aceptar el mensaje. Para los que fue dirigido primariamente, más bien ellos empezaron a rechazarlo, no consideraron que Jesús fue el Mesías, sino que más bien lo crucificaron. Y de esto yo quiero sacar una primera lección para nosotros el día de hoy. No hemos ni siquiera abierto el capítulo 15, que es el del día de la charla de hoy, pero algo muy valioso. Y es que si queremos ser una comunidad que quiera anunciar a otros el Evangelio de Jesucristo, si queremos ser creyentes que nos gusta comunicar a otros nuestra fe, tenemos que estar previamente dispuestos a ser rechazados. Y esto puede parecer un poco contradictorio porque podemos pensar como, eso no me suena como si tuvieras fe. Si tuvieras fe no pensarías que podrías ser rechazado. ¿Por qué pensás que vas a ser rechazado? Eso no me habla de tu fe. Si nunca fuéramos rechazados, ya todo el universo conocería de Jesús. Ya no habría necesidad de la iglesia local, ya no habría necesidad de las misiones, ya no habría necesidad de predicar, porque todo el mundo conocería y tendría una relación de Jesús. Si eso no es cierto, es porque de alguna manera hay personas que todavía no quieren aceptar el mensaje o han rechazado aceptar el mensaje. Pero esto es crucial porque imagínense si Pablo y Bernabé, cuando zarparon de Antioquía y empezaron a hacer todo su recorrido durante 2 años, hubieran parado de anunciar el mensaje la primera vez que los rechazaron. ¿Qué hubiera sido de eso? ¿Qué hubiera sido de todos esos gentiles de esas ciudades? De Iconio, de Derbe, de Listra, de Antioquía, de Pisidia, de Chipre. Imagínense si Pablo y Bernabé hubieran dicho, y si nos rechazan en nuestro próximo destino, no, mejor no vayamos. Y si no nos escuchen, Pablo y Bernabé hubieran podido dejar que sus temores, que sus miedos a ser no aceptados controlaran su fe y callaran su boca. Y yo creo que esto es muy relevante para nosotros porque creo que a veces nos da miedo compartir nuestra fe. A mí me da miedo a veces compartir mi fe por temor a ser rechazado. Pero ¿qué debemos hacer cuando somos rechazados entonces? Quedarnos de brazos cruzados y hacernos como los que no pasó nada o agarrar fuerza y seguir adelante. Y esto no fue nada nuevo. El Maestro Jesús, nuestro Salvador, les habló de esto a sus 12 discípulos. Veamos lo que dice Lucas 9, del 4 al 6. Jesús va a enviar a sus 12 discípulos, por así decirlo, a su primera misión mientras Él estaba aquí en la tierra.
Y dice, en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, oh, Jesús los envía y una vez les dice, puede ser que no los reciban bien, ¿verdad? Es como, yo imagino como cuando juguemos contra Brasil en el Mundial, yo imagino el machillo les va a decir, más, salgan y metan la pata dura, pero es todo lo que les puedo decir. Oren por Keylor. ¿Qué va a hacer uno contra Brasil, verdad? Si no les reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron obedientes y llenos de ánimo y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Jesús les dice, cuando no los reciban bien, sacúdanse el polvo de los pies. Y literalmente creo que eso es lo que debemos hacer nosotros. Tenemos que aprender a sacudirnos. Cuando nos rechacen, tenemos que aprender a sacudirnos. Hay veces cuando los chiquitos están empezando a caminar y a cada rato se caen, ¿verdad? Que uno se cae y uno está esperando si llora. Y yo he visto que los papás lo que hacen, no levantes, no pasó nada. De una vez. Porque si uno se le queda viendo y le dice, uy, pobrecito, empieza a llorar. Hay que decir una vez, levántese, vámonos, y ya el chiquito lo ve como que si nada hubiera pasado. Y creo que a veces a veces somos como de diésel, hay que dejarlo un rato para arrancar. Y deberíamos arrancar de una vez. Nos rechazan, bueno, ¿qué importa? Nos sacudimos y seguimos hacia adelante. Si nos rechazan aquí, tal vez allá nos acepten. Si al mismo Jesús lo rechazaron, el primer sermón que Jesús predicó en la sinagoga judía, él abrió el rollo de Isaías y dice al final de Lucas capítulo 4 que los judíos querían tirarlo por un barranco. Si a nuestro Salvador, que es a quien queremos parecernos y a quien queremos ser conformados a su imagen, lo rechazaron constantemente al punto de colgarlo en un madero, no podemos ser tan ingenuos de pensar que todo lo que digamos siempre va a ser bien aceptado. Pero que eso no nos cohíbe, que eso no nos llene de temor, que eso no nos llene de vergüenza, sino que más bien nos ayude a simplemente tener fe y confiar en Dios, descansar en su soberanía. Que así como algún día el mensaje que para nosotros no tuvo sentido, que nos lo hablaron, que nos lo anunciaron, que nos lo dijeron una y otra vez y no tiene sentido para nosotros, pero un día, un glorioso día hizo efecto en nosotros, así va a ser en el momento en el que compartamos nuestra fe. Tal vez hoy no, pero tal vez mañana sí. Tal vez, y ni mañana no, pero tal vez dentro de un año sí. Pero que no nos cansemos, que no dejemos que nuestros fracasos a la hora de compartir nuestra fe nos delimiten y nos frenen. Y por eso fue que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía y reunieron a toda la comunidad, porque a pesar de que los habían rechazado, después de 2 años, también hubieron muchas buenas noticias. Entonces dijeron, aquí hay que reunir a toda la comunidad. Hace 2 años nos paramos aquí enfrente y los pastores oraron por nosotros y nos enviaron. Y ya venimos después de 2 años y queremos compartir no solamente lo malo, sino también todo lo bueno. Y aquí es donde comienza el capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, que era donde estaban Pablo y Bernabé, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Por qué estos hombres se habrán puesto a enseñar esto? Yo me imagino cómo se pudieron haber sentido Pablo y Bernabé. Venían de hacer un viaje misionero de 2 años, de decir que Dios había abierto la puerta para los gentiles, y llegan a Antioquía y se dan cuenta que unos hombres bajaron de Judea y empezaron a enseñarle esto. Y es que para los judíos era muy difícil, y sobre todo en los primeros años de la iglesia, les costó mucho permitir la inclusión de los gentiles dentro del cristianismo. En su mayor parte los judíos vieron al principio del desarrollo de la iglesia el cristianismo únicamente como un anexo del judaísmo. Ellos creían que el judaísmo y el cristianismo eran exactamente lo mismo, que no había distinción entre ellos. Y que uno podía ser realmente puro, podía ser un cristiano realmente genuino y puro únicamente si había sido primero parte del judaísmo. Pero la Biblia nos enseña que esto es totalmente incorrecto, que sí hay una gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y es que el cristianismo nos enseña, la tesis del cristianismo es que Dios nos justifica delante de Él
mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en el momento en el que ponemos nosotros nuestra fe en Él, y que esto es gracia, esto es un regalo de Él. El judaísmo, por otro lado, enseña que nosotros somos justificados delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Entonces, si no cumplimos la ley, no estamos bien con Dios, y si la cumplimos, estamos bien con Dios. Y por esta razón es que los judíos querían imponerle a los gentiles que se circuncidaran, porque la circuncisión era la señal, como el símbolo del pacto que Dios había establecido entre Él y los judíos. Veamos lo que dice Génesis 17 del 10 al 11. Aquí Dios está hablando con Abraham, el padre de los israelitas, con quien Él estableció el pacto, y dice: y este es el pacto que establezco contigo, Abraham, y con toda tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. Entonces, por esto es que estos judíos quieren ponerle esto a los gentiles. Y es que tenemos que ponernos en los pies de los judíos. Probablemente ellos pensaban lo siguiente de los gentiles. Ahí tenemos una frase que dice: estos paganos. Así fue como lo escribió un hombre llamado John MacArthur. Dice: estos paganos, posiblemente esto es lo que pensaban los judíos de los gentiles. Estos paganos han hecho lo que quieren toda su vida. No han guardado ni uno de nuestros mandamientos, y de repente aparece Pablo diciéndoles mediante su predicación que lo único que necesitan es poner su fe en Jesucristo. Ni siquiera les pide que sean circuncidados. Yo imagino que para ellos era un poco injusto. Los judíos tenían 613 leyes que cumplían desde que eran chiquitillos. La circuncisión empezaba al 8º día. No podían comer cierta comida, no podían mezclar ciertas fibras en las telas, no podían trabajar en los sábados, no podían un montón de cosas. Y seguro ellos decían: y ahora llega este tal Pablo, que ni siquiera estuvo entre los 12 con Jesús al principio, y empieza a predicar un evangelio que dicen: tranquilos, no tienen que hacer nada, nada más poner su fe en Jesucristo. Y este se volvió loco. Yo imagino que los judíos se sentían como cuando nosotros estamos haciendo fila y alguien se nos cola. Ayer estaba en el automercado, mi novia estaba antojada de comer hot dogs. A mí, no sé, a mí no me gustan mucho los hot dogs. Y entonces fui al automercado del Río Oro, y estaban los embutidos y no servían las fichitas. Y entonces yo llegué, y en el momento en que yo llegué solo había una señora delante mío. Entonces yo dije: yo estoy de segundo. Pero me pasó que en el momento en que yo llegué empezaron a llegar un montón de señoras. Y que uno vuelve a ver y uno dice: estas son amas de casa. Entonces yo empecé a pensar: seguro la carnicera va a decir: esta seguro me compra nada más un poquillo de jamón, esta me va a comprar de todo. Y yo decía: si esa señora no me atiende, inmediatamente después de la que está atendiendo va a ser un burumbum aquí, porque yo estoy de primero en la fila. Porque no nos gusta que se nos colen. Y yo imagino que los judíos dijeron: con nosotros fue con quien Dios hizo el pacto, con nosotros fue quien Dios hizo las promesas, con nosotros son los que hemos cumplido todos los mandamientos desde un principio. Y ahora de repente llega este tal Pablo y les dice que solo tienen que poner su fe en Jesucristo. No, así no se vale, así no se puede jugar. Y creo que de aquí sacamos una segunda lección para nosotros, y es que en muchas ocasiones nos sentimos como que la manera en la que Dios ha decidido revelarse a una persona es injusta, porque no se reveló de la misma manera en la que se reveló conmigo. Y cuando pensamos que es injusto, es muy probable que de alguna manera estemos celosos. Yo creo que los judíos querían ponerle a los gentiles la circuncisión porque de alguna manera estaban celosos de que para ellos parecía un poco más fácil, de que para ellos parecía un poco más accesible, y de que para ellos tenía un poco menos de requisitos. Y aquí hago un paréntesis: para los judíos era igual de fácil, era solamente pongan su fe, solo que ellos no querían despegarse de sus esfuerzos y de sus obras y de sus méritos. Confiaban más en sus esfuerzos y en sus obras y en sus méritos y en guardar la ley por ellos mismos, que en decir: ok, entiendo que a través de eso no puedo y confío en Jesús. Pero para ellos era la misma invitación. Y yo me pregunto: ¿será que nosotros a veces somos así?
como que estamos celosos y pensamos que es injusto como Dios decide revelarse y llegarle a alguien diferente como lo hizo conmigo. Y yo creo que el mejor ejemplo de todos es el del ladrón en la cruz. Jesús es crucificado y los evangelios nos cuentan que habían dos ladrones, uno a cada lado de él. Y uno de los ladrones empieza a decirle a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, si tú eres el Salvador, si tú eres quien dices ser, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón, yo imagino que en ese momento el Espíritu Santo cayendo sobre él dijo, cállate, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero ese hombre es inocente. Y Jesús se vuelve y le dice al ladrón, te aseguro que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús vio que esa declaración que ese hombre hizo de quién era él, era sinónimo de que él había puesto su fe en él. Y por eso le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y yo me pongo a pensar, ¿será que algunos de nosotros pensamos de que buena nota es el ladrón, verdad? Le hizo toda la vida lo que quiso, robó todo lo que quiso. Al final la pasó un poco mal en una cruz, pero al final llegó al paraíso. A mí me gusta ese trato. Hago todo lo que quiero en esta vida y al final me salvo. En cambio yo desde chiquitillo, yo conocí a Dios desde los 13. Desde los 13 estoy tratando de honrarlo. Desde los 13 estoy tratando de mantener mi fe en Él. Y ese ladrón al final, cuando yo llegue Él va a estar ahí. Él ya llegó hace rato. Yo ni una chiqui me he robado. Pero si pensamos de esa manera, déjenme decirles por favor con todo respeto, no hemos entendido nada de la salvación de Dios. No hemos entendido nada. Cuando pensamos que es injusto que alguien conozca a Dios y que Dios le perdone sus pecados, es porque de alguna manera nosotros pensamos que nosotros tenemos más méritos, más obras, un currículo mejor preparado para presentarnos delante de Dios. Cuando pensamos que es injusto que Dios perdone a alguien y esa persona lo conozcas porque de alguna manera pensamos que nuestro pasado es menos complicado o menos feo o menos embarrialado que la otra persona. Y todos nuestros pasados y todos nuestros presentes son iguales delante de Dios. Hemos pecado delante de Él. Le hemos dado la espalda. Todos estos pensamientos están alejados abismalmente de la verdad de las Escrituras. Leamos lo que dice 1 Timoteo 1, 15 al 16. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, Timoteo, recuerda esto, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. El apóstol Pablo, el autor de la mitad del Nuevo Testamento, el que realizó el primero y segundo y tercer viaje misionero y se encargó de esparcir la fe en Jesús a través de toda Asia, le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda esto, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el peor de los pecadores. Y yo no creo que Pablo esté hablando de esto para enseñar que hay categorías de pecadores. Todos los pecadores estamos en el mismo saco, sino para que nosotros podamos saborear cuál es la actitud con la que realmente deberíamos presentarnos delante de Dios. Pablo dice, si yo soy el peor de los pecadores, nosotros somos los peores de los pecadores también. Y cuando de alguna manera no nos sentimos así, que el Espíritu Santo prenda las alarmas dentro de nuestro corazón, porque de alguna manera nos estamos creyendo algo que no somos. Y nos estamos viendo más justos y más rectos de lo que somos. Y ayer siento que de toda la charla, siento que me faltó enfatizar en esto y voy a hacerlo ya en este momento para que no se me olvide. Si alguno de aquí siente que toda su vida la ha vivido viendo qué tiene que hacer para acercarse a Dios, hoy es un buen día para
dejar eso atrás y simplemente aceptar el regalo que Dios tiene para usted. Ya basta. Ya no se trata de cuántas veces me hinco, no se trata de cuántas veces rezo tal oración o de cuántas veces me confieso. Ya no se trata de nada de eso. De eso se trata el Concilio de Jerusalén y más adelante lo vamos a ver. Pero Dios ya no está en el negocio, nunca ha estado en el negocio de darnos con piedras en el pecho y de ver cómo nosotros nos presentamos delante de Él. Eso es imposible. El cristianismo se difiere de todas las religiones del mundo en que Dios, el Dios del cristianismo, es el único Dios que bajó al mundo a rescatarnos a nosotros. Todas las demás religiones dicen, ve a ver cómo hacen para llegar a donde estoy yo. Y esas son buenas noticias para nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo, vamos a ver cómo reacciona cuando se da cuenta que estos hombres llegan y empiezan a hacer todo este alboroto. Leamos el versículo 2, Hechos 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. En la Reina Valera dice que esto provocó una discusión y contienda no pequeña. O sea, se armó un miche. No sé qué clase de pleito, pero se armó una discusión seria y no pequeña, dice la Reina Valera. Y creo que también aquí hay una lección para nosotros. Y es que como seguidores de Jesús no deberíamos tener temor de defender las verdades esenciales de las Escrituras. Creo que a veces hemos confundido el ser pacíficos con el ser retraídos y el callarnos cuando tenemos que abrir nuestra boca. Por evitar aquí un poquito y por evitar allá un poquito y por caerle bien a todo el mundo, en la hora en la que tenemos que hablar y decir las verdades, no decimos nada. Si Martín Lutero no hubiera pegado sus 95 tesis y cuando estuvo ante el tribunal no se hubiera mantenido firme, posiblemente seguiríamos creyendo en las indulgencias, de que hay que pagar para que nuestros pecados sean perdonados. Ocupamos más hombres y más mujeres como Martín Lutero, que viven su fe hasta el punto de si somos castigados o si somos condenados o si somos mal vistos, pero que no nos doblamos, que no manipulamos, que no distorsionamos las verdades que los apóstoles y que Dios nos dejó en su palabra. En el momento en el que empezamos a cambiar un poquito por aquí, o en el que empezamos a que otra corriente se empiece a infiltrar un poquito, toda la integridad de nuestro mensaje está en riesgo. Se puede reproducir muy fácilmente. Y si el mensaje que se reproduce no es el mensaje de la Biblia, le estamos dando una falsa esperanza a las personas. Porque lo que salva es el mensaje que Dios nos ha dejado aquí. Todo lo demás es puro cuento. Y esta no es la primera vez que Pablo levanta su voz. Vemos incluso en Gálatas 2:11 al 14. Es curioso porque Pablo y Bernabé hicieron su viaje en el 46 y el 47. El Concilio de Jerusalén fue en el 49 y en el 48 es cuando Pablo escribe Gálatas. Entonces esto pasa, aquí ahorita está pasando en el puro medio. Y dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, donde estamos ahorita en Hechos 15, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, el que había acompañado a Pablo en el viaje misionero 2 años, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Imagínense cómo estaba Pablo. Cuando vi que no actuaban rectamente, ¿cómo se actúa rectamente? Como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pablo encaró a Pedro enfrente de todos. ¿Por qué? Porque no está actuando correctamente, como corresponde a la integridad del evangelio. Es decir, cuando no reaccionamos
cuando nos damos cuenta que alguien está manipulando o enseñando algo que no va de acuerdo a las escrituras, estamos dando cabida a que el evangelio no se mantenga íntegro. Es como un teléfono chocho, que empieza aquí al principio y Diego le dice a Jimena, la salvación es por fe, gratis, páselo. Y llega allá al fondo, donde Pablo Jiménez, la salvación es por fe, más portarse bien, páselo. Y cuando Pablo lo pasa, ahí va. Y ese ya no es el mensaje de Dios. Entonces no es que tenemos que convertirnos en personas que discuten y debaten y siempre están dando bibliazos a todo el mundo, pero en el momento en el que sintamos que el Espíritu Santo nos pone a abrir nuestra boca y a defender las Escrituras, hagámoslo sin temor, Él nos va a respaldar. Y ojo, siempre hay una manera de hacer eso con respeto y con amor. En el momento en el que dejamos el respeto y el amor de lado, estamos dejando el mandamiento más importante de todos, que es amar a nuestro prójimo. Sigamos con el pasaje. Vamos a leer ahora una porción más grande, del 3 al 11. Entonces ellos dijeron, oye, hay que ir a Jerusalén. Y bueno, vamos a Jerusalén, a ver si nos resuelven esto. Enviados por la iglesia, al pasar por Felicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llegaron de alegría a todos los creyentes. Qué diferente esa reacción de ellos, ¿verdad? El contraste. Los judíos estaban enojados porque los gentiles conocían a Dios, y en Felicia y en Samaria estaban como llenos de alegría. Yo me pregunto, ¿será esa nuestra reacción cuando alguien conoce a Dios? Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, o sea, de todo lo que había ocurrido en su primer viaje misionero durante 2 años. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. O sea, aquí ya le agregaron algo más. Al principio era nada más circuncídense, y ahora es obedezcan toda la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, vamos a ver el discurso de Pedro. Posiblemente Pedro ya remojó sus barbas, Pablo le pegó una buena regañadita y se ubicó. Ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Todo esto se está refiriendo a cuando Pedro fue enviado a Cornelio y vio la visión de la manta. A eso se está refiriendo. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. El versículo 11 es el resumen del Concilio de Jerusalén y es el resumen, la tesis del cristianismo. Si no manejamos eso, no estamos manejando nada de nuestra fe. Tenemos que ser capaces de entender eso y de poder explicárselos a otros. Que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y nada más quiero aclarar algo. Les dije que ellos agregaron a la circuncisión lo de los mandamientos de Moisés. En aquel tiempo habían 3 tipos de leyes: la ley moral, que eran los 10 mandamientos; la ley ceremonial, que era toda la ley de los sacrificios, de cómo ellos tenían que sacrificar a los animales, que era el símbolo de su perdón; y la ley civil, que es como decir nuestra constitución hoy en día. La ley civil de la Biblia de los judíos ya no aplica para nosotros, y la ley ceremonial ya no aplica para nosotros. Lo único que aplica son los 10 mandamientos, más todo lo que Jesús vino a decir en el Nuevo Testamento. Entonces no es que ahora nosotros ahora somos living la vida loca, ya no importa la ley. No, eso es lo que Jesús viene a decir en el Nuevo Testamento. Él dice que Él viene a cumplir más bien toda la ley, que Él no vino a anularla. Pero los judíos esperaban que los gentiles cumplieran los 613 mandamientos de la ley.
que esa era la ley civil y ceremonial de ellos que ya no aplicaba. Entonces, la conclusión del Concilio de Jerusalén es: somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si podemos poner de nuevo el versículo 10, porfa. Dice: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados ha podido soportar? Y aquí yo veo una cuarta lección para nosotros, y es que muchas veces somos expertos y tenemos una maestría en ponerles cargas pesadas a las personas según nosotros para que realmente sean salvos. Ponemos cargas que realmente no son necesarias. Y les quiero dar una lista de ejemplos, y la lista puede ser tan extensa como ustedes quieran. Pero a veces nos encargamos y nos damos el lujo de decir si alguien es salvo o no por la versión de Biblia que lee. Cuando yo empecé a ir a un grupo de jóvenes, me dijeron que la Biblia que salvaba era la Reina Valera. Si usted no leía la Reina Valera, estaba frito. Ya se imaginan cuando me pasé nueva versión internacional, ¿verdad? El burumbum. Por el tipo de Biblia que leen, por la forma en la que cantan, si levantan sus manos o no, por la cantidad de diezmo que dan, si son parte de un grupo de vida o no, si se congregan todas las semanas, si no faltan ningún día. Sí, y empezamos a hacer una lista gigante de sís. Si hace esto, sí; si no hace esto, no. Cuando la tesis, el resumen es: somos salvos por la gracia de Jesucristo. Todo lo demás es adicional. Claro, cuando hemos recibido esa gracia, la Biblia sí es clara en que nuestra vida empieza a caminar por una dirección. Empezamos a dar fruto, empezamos a parecernos a Jesús. Si eso no sucede, no sé en qué mensaje estamos creyendo. Pero muy, muy fácil y muy prontamente empezamos a poner carga sobre otros. Y yo creo que muchas veces hacemos eso porque somos bien egoístas y tenemos una falsa sensación de superioridad, de que nuestra manera es la manera correcta y que todas las demás maneras son incorrectas, o no son tan puras, no son tan santas, o no son tan genuinas como las nuestras. Y lo único que el Señor nos pide es que pongamos nuestra fe en Él. ¿Por qué razón pondremos otros requisitos a las personas? Meditemos, hagamos esto práctico. No se vaya de aquí hoy sin que usted pueda decir: ¿en serio qué requisito le pone usted normalmente a la gente? Adicional a la fe. Porque lo que Dios quiere es que dejemos de ponerlo. Debemos aprender a disfrutar de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando no aprendemos a disfrutar de la diversidad, el primer símbolo externo, la primera señal de lo que va a ocurrir es que empezamos a señalar y empezamos a juzgar. Somos rápidos para juzgar a otros. Y cuando estemos prontos a juzgar a otros, debemos recordar las palabras de Jesús, que dijo: antes de sacar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, saca primero la viga que tienes tú. Porque tenemos que recordar que todos llegamos donde Jesús igual, sucios. Nos vamos a saltar del 12 al 18 porque es como repitiendo el mismo discurso que acaba de decir Pedro, y vamos a llegar al 19 al 21 porque creo que ahí sí hay algo nuevo o diferente que podemos aplicar para nosotros. Aquí la palabra ya la tiene Jacobo. Ya no está Pedro hablando, es Jacobo, y esta es la conclusión de Jacobo. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles para que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas, todos los sábados. Entonces aquí voy a sacar 2 puntos y terminamos. El primero es que parece que, como que, si puedes poner de nuevo el versículo, dice que, por lo tanto, dejemos de ponerles trabas, más bien que se abstengan de esto. Suena como un poco contradictorio, ¿verdad? Como, no era que era solamente por fe, no era que era gracia. ¿Por qué le estás pidiendo que se abstengan de estas cosas? Pedirles eso no es un sinónimo de
de imponerles algo a su libertad en Cristo. Y el asunto que Jacobo quiere abarcar con esto es un asunto de comunidad. Ya no es un asunto de doctrina, es un asunto de comunidad. Es como, ok, gentiles, tengan claro que es por gracia. Pero también pónganse en los pies de los judíos, somos una sola familia. Ellos no comen cerdo desde que nacieron. Si ustedes van a una casa y hacen un chifrijo, imagínense cómo ellos se van a sentir. Por favor, absténganse de ciertas comidas. Los judíos no comían nada con sangre. Entonces dice que se abstengan de los animales estrangulados. Un animal estrangulado, ¿qué pasa? Tiene toda la sangre adentro. No lo abrieron y no lo desangraron. Entonces no coman animales estrangulados, porfa. Porque para un judío puede ser muy pesado. Y es su hermano. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Es una sola fe, es un solo bautismo, dice Pablo en otra de sus cartas. No coman comida ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Porque está contaminada. No, en 1 Corintios Pablo dice que un ídolo no es nada. Pero ¿qué pasa? Que en aquel tiempo, detrásito del templo, había un mercado donde la gente ofrecía cosas a los ídolos y luego las vendía. Entonces un judío jamás comía de ahí. De ahí yo no compro comida. Pero un gentil llegaba y decía, yo me lo como. Todo lo que lo que Jacobo quiere dejarnos claros aquí es que somos una sola familia. Que lo único que Dios nos pide es poner nuestra fe y aceptar su regalo. Pero que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. En el momento en el que empezamos a hacer uso deliberado de nuestra libertad, sin importar lo que pueda afectar o pueda implicar en la vida de otros, no estamos siendo verdaderamente cristianos maduros. Pablo dice en Romanos 15, si tu hermano lo hace caer, comer carne, no comas carne. Y deja claro, ese hermano es débil en la fe, porque no ha entendido que comer carne no tiene nada de malo. Pero yo puedo restringirme. Por lo que yo hago puedo o otorgar compañerismo o puedo restringirlo. Veamos lo que dice 1 Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. El cristianismo no se trata de, ok, Cristo me pagó, Cristo murió por mí, pagó mis pecados, ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque lo que yo hago puede afectar a otro. Los lunes aquí en la viña casi no viene nadie. Y yo casi siempre vengo y entonces casi estamos yo y Martita, la señora que limpia. Y entonces yo me he hecho muy amiga de Martita. De hecho, Rodri me vacila porque yo le pido a Martita que me haga el almuerzo los lunes. Y entonces Martita un día me preguntó, Sergio, ¿usted baila? Y yo no bailo muy bien, pero cuando hay que bailar yo me fajo. Y entonces me dice, pero no es que los cristianos no bailan. Y entonces yo ya lo primero que pienso es, pues pucha, ¿qué clase, quién sabe qué iglesia va Martita que le ha enseñado eso? Un cristiano no puede bailar. Y entonces, a mí no me afecta que Martita piense eso. Y entonces ahora yo puedo ser más considerado. No, eso nunca va a pasar, pero si pasara de no bailarle enfrente a Martita mientras estoy almorzando. Porque ahora ella puede ser piedra tropiezo y ella diga, pero usted no es el pastor, ustedes no son los pastores de la iglesia, está bailando. Y uno podría decir, pero eso ya es culpa de Martita, no es culpa suya, usted sabe que usted puede bailar. No, pero es que ese no es el punto. El punto es cuidarnos los unos a los otros. Es lo mismo que no comer carne roja en Semana Santa. Si para un católico, que es un hermano mío en la fe, comer carne roja en Semana Santa está mal, yo no tengo por qué decirle nada. Y si yo me voy a comer un bistec y él está comiendo un pescado y a él lo va a molestar, no hay madurez espiritual en eso. Es mejor comerme un pescadito con él y que se mantenga la unión. Dios siempre ha querido que haya unión en la iglesia. Y lo voy a leer porque creo que en esta frase está muy bien resumido. Hay muchas cosas que podemos hacer y que disfrutamos de hacerlas y que tenemos todo el derecho de hacerlas, pero que en ocasiones será mejor privarnos de ellas
porque podrían ofender a otros y de esta manera estorbar y entrometerse en nuestro deseo de alcanzar a otros. Ese es el punto. Y entonces cuando yo digo, cuando no estoy consciente de esto, o cuando sí estoy consciente, pero igual no me importa, quiere decir que no estoy tan interesado en alcanzar a otros. Estoy más interesado en lo que yo quiero y punto. En hacer lo que me dé la gana. Y pierdo de vista que eso puede afectar que yo alcance a otros. Cuando eso siempre ha sido lo esencial y lo más importante. Eso siempre ha sido nuestro propósito principal. Que la iglesia es el vehículo de Dios para alcanzar a todo el mundo. Y lo último que creo que podemos aprender está en el versículo 19, Hechos 15, versículo 19, que es la conclusión de Jacobo. Dice: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Cuando yo pienso en trabas, pienso en cosas que me atrasan y que desearía poder evitar, cosas innecesarias. Cuando pienso en trabas, lo primero que se me ocurre es haciendo una gran fila en una institución pública y decir, ojalá pudiera evitar eso. A nadie le gustan las trabas. A todos nos gustan las cosas rápidas, ágiles, concretas, efectivas, prontas. Cuando vemos una gran fila, a veces preferimos darnos la vuelta e irnos. Y la Biblia nos enseña a través de ese pasaje que es posible ponerle trabas a personas para que conozcan a Dios. Y yo dije, qué tremendo, qué terrible. Yo muchas veces le he puesto trabas a personas para que conozcan a Dios de fijo. Y esa no es la voluntad de Dios. Más bien Dios quiere que seamos personas, entre comillas, que agilicemos para que las personas puedan conocerlo a Él. No estoy diciendo que empecemos a anunciar un mensaje que a la gente le guste para que todo el mundo diga, yo quiero eso. No, el mensaje es uno. Pero ¿qué trabas puedo yo quitar? Meditemos en qué muros, en qué paredes, en qué murallas ha levantado la iglesia innecesarias, nada más por motivos de religiosidad, para que las personas puedan conocerlo, para que las personas puedan llegar tal y como son, como llegamos nosotros a donde Dios. Pero muchas veces, y sobre todo cuando llevamos un poquito más de años caminando con Dios, no es tan fácil como solamente llegar, es llegue y esto. Y aquí podemos ser desde sumamente como sinceros, como decir, ¿será que hay cosas en mi vida que yo soy sumamente religioso que realmente nada que ver? A también ser sumamente prácticos. Como me pasó esta semana con un amigo que me dijo, vea, maestro, nadie lo sabe, pero hay veces que yo, para poder ir a Supernova, no como para poder pagar el Uber después, porque si no, no puedo ir. Y yo sé dónde vive esa persona, y lo primero que yo pensé, dije, usted tiene un carro, usted puede bendecirlo. Y dije, pucha, es que es largo. Y entonces lo primero que pensé fue, ya sé con quién mandarlo, va por aquella ruta. Y después de la charla ayer una muchacha me dijo, ya planeó la ruta que le va a mandar, y si él no puede, usted ya pensó que usted puede mandarlo. Y yo dije, ¿para qué lo dije? Ya me comprometí. Pero somos personas que realmente estamos en el negocio, por así decirlo, de agilizarle a la gente que conozca a Dios, de quitarle trabas. Si es el ride, no se preocupe. Si es la comida, no se preocupe. Si es la beca al campamento, no se preocupe. Yo lo que queremos, la pasión, el combustible, el motor de nuestra vida, lo que nos enciende es que las personas conozcan a Cristo. Yo no sé, yo sé que Rodri me va a entender y tal vez algunos otros, pero cuando uno va a una charla, como que luego uno acaba drenado. Entonces, a veces el sábado en la noche es como difícil recargar pilas para el domingo. Yo estaba drenado ayer en la noche. Y cuando ese indigente se me acercó a mi ventana y yo pude bendecirlo, y él pudo sentir la presencia de Dios, yo vi como él lloró y saltaba, y lo vi corriendo a llegar al más por menos porque le iba a llevar pañales a su hijo. Dios me volvió a encender, me volvió a dar razones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enciende, eso es lo que nos llena. Todo lo demás es pasajero.
Todo lo demás es puro cuento, es pura neblina, es una cortina de humo. Pero lo que verdaderamente nos enciende es cuando somos, nos dejamos ser instrumentos para que las personas puedan llegar a Dios. ¿Cómo podemos evitar ponerles trabas a las personas? ¿Cómo podemos ser realmente prácticos? Y Dios me confrontó y sentí que Dios me lo dijo así, me dijo, deberíamos ser igual de prácticos y igual de prontos de compartir nuestra fe con los que no lo conocen, como cuando tenemos una postal repetida del álbum. Uno tiene una postal repetida del álbum y está viendo cómo la cambia. Esta nadie la tiene más, se la vendo por 200 más, ok, démela. Porque uno quiere llenar el álbum. Nosotros deberíamos ilusionarnos y anhelar e imaginarnos y soñar con pensar en el cielo lleno de personas. La Biblia dice que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, que toda rodilla se va a doblar y va a decir que Él es Dios. Apocalipsis dice que gente de toda tribu va a cantarle a Dios, de toda lengua, de todo idioma, de idiomas que usted ni yo ni siquiera imaginamos que existe. Ese debería ser el motor de los creyentes. Imaginar el cielo lleno, no un cielo vacío, no un cielo solamente con los que están aquí sentados alrededor nuestro, no un cielo solamente con mis amigos, sino un cielo lleno de personas. Que Dios y el Espíritu Santo nos permita ser cada vez una comunidad más apasionada y más comprometida por el alma de los perdidos, por el alma de los que no lo conocen. Y para terminar quiero leerles una frase de Charles Spurgeon, con la cual Dios me confrontó mucho. Él escribe un poco poético, entonces dice: en tiempos pasados, Sergio, en tiempos pasados cada uno de nosotros, si pensabas en la condenación de alguien, derramabas tu alma en lágrimas. Pero ahora podrías sentarte al mismo borde del infierno y oír sin conmoverte los lamentos que proceden de él. Antes, el pensamiento de restaurar a un pecador del error de su camino te habría hecho saltar de tu lecho a medianoche y te habrías precipitado a través del frío aire de la noche para ayudar a rescatar a un pecador de sus pecados. Ahora te cuentan de las multitudes que están pereciendo y lo oyes como una vieja historia. Pongámonos de pie. Señor.